Alzheimer. Introducción. El Alzheimer es sin duda una afectación mental de repercusiones individuales, familiares y sociales. Debo confesar que había escuchado demasiado al respecto, pero jamás me había detenido a investigar sobre sus síntomas, orígenes y afectaciones. Como seres humanos, pretendemos que jamás nos llegará la hora de experimentar en carne propia, o en familiares, la aparición de alguna enfermedad mental, como lo es el Alzheimer, y por lo tanto, no deseamos saber a conciencia lo que envuelve una afectación de tal magnitud. Sin embargo, el no desear saber sobre los detalles de alguna enfermedad mental no significa que no la experimentaremos o que nuestra familia sea inmune a padecimientos mentales. Por lo tanto, este proyecto pretende abarcar algunos de los síntomas que envuelve el trastorno de Alzheimer y su abordaje desde la psicología cognitiva. Breve descripción del caso. El siguiente proyecto corresponde a un caso presentado en la asignatura de la materia en curso, Psicología Cognitiva. Se presentaron dos casos para analizar. El caso que yo decidí elegir está relacionado a una ama de casa de 70 años de edad, que presenta síntomas de carácter cognitivo, que envuelven pérdida de memoria constante y distorsión de la percepción, tan solo por mencionar algunos de los aspectos afectados. Se nos pide a los estudiantes de la licenciatura en psicología describir qué áreas y aspectos cognitivos están siendo mayormente afectados, y de igual manera, se nos pide un abordaje desde el punto de vista de la psicología cognitiva. ¿Cuál caso llamó más mi atención y por qué? Me llamó de sobremanera el caso que envuelve el padecimiento de Alzheimer, debido a que un miembro de mi familia hace ya algunos años sufrió de esta afectación y murió de una manera un tanto indigna, pues terminó perdiendo la memoria y no podía valerse por sí misma durante una gran parte del transcurso de su enfermedad. El último año de su vida, mi tía fue literalmente atendida en todas sus necesidades por sus dos hijas, quienes afortunadamente son enfermeras. Sus dos hijas la atendieron como si fuese un bebé de meses de nacido. Adicionalmente, mi mamá hace unos pocos meses fue diagnosticada con posible principio de Alzheimer y ha empezado a manifestar problemas con la memoria. Desde mi perspectiva, la afectada del caso que elegí tuvo afectaciones en sus procesos mentales simples, al igual que en sus procesos mentales complejos. Síntomas de los procesos mentales simples afectados. Memoria. La paciente no podía recordar algunos nombres. A veces era incapaz de recordar cosas que habían sucedido el día anterior, memoria episódica. Recordaba los nombres de sus hijos, pero no sus fechas de nacimiento. Memoria episódica. No recordaba su propia fecha de nacimiento, memoria episódica, ni el presidente actual de su país. Memoria a largo plazo o memoria semántica. No podía recordar 3 objetos en un intervalo de 5 minutos. Memoria a corto plazo o memoria de trabajo. Percepción. La paciente parecía desorientada en tiempo y espacio. Síntomas de los procesos mentales complejos afectados. Pensamiento. Realizaba cálculos con muchas dificultades y no podía contar hacia atrás. Lenguaje. Su lenguaje era bien articulado pero lento y poco preciso. Tenía dificultades para encontrar las palabras para expresarse. Aprendizaje. Entendía los refranes solo en forma literal. Tenía problemas para calcular el dinero e ir de compras. Arruinaba la comida, le ponía demasiada sal o no la salaba. No podía copiar un cubo y fracasó completamente al copiar la figura del rey. Más específicamente, ¿cuál fue el proceso mental afectado? El proceso mental afectado más pronunciado fue la memoria a corto y largo plazo. Por ejemplo, no podía recordar 3 objetos en intervalo de 5 minutos, memoria a corto plazo, y no podía recordar la fecha de nacimiento de sus hijos, ni la propia, memoria a largo plazo. ¿Qué factores de riesgo podrías encontrar en el deterioro del proceso mental que presenta el sujeto del caso elegido? De acuerdo al IMSS, los factores de riesgo modificables y no modificables son los siguientes. El riesgo para desarrollar EA modificables son: depresión, inactividad física, hipertensión en el adulto joven, obesidad, tabaquismo, bajo nivel educativo, diabetes. IMSS 2017. Entre los factores de riesgo no modificables se encuentran: edad avanzada, pacientes con antecedentes de depresión, hipertensión arterial, diabetes, obesidad, sedentarismo, tabaquismo,
Antecedentes de familiar directo con EA y edad avanzada, afectación de familiares de primer grado. El riesgo aumenta 4 veces de aquellos que no lo tienen. IMSS 2017. La paciente tiene 70 años de edad. Este es el primer factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. El padre de la paciente había sido internado en un hospital para enfermos mentales a causa de arteriosclerosis. Este es el segundo factor de riesgo para que la paciente sufriera de la misma afectación del padre, por carga genética. Describe cuál es el aporte de la psicología cognitiva en el caso que analizaste. Definición de cognición. Esta se puede delimitar como la capacidad de obtener información del ambiente y mundo que nos rodea a partir de procesos cerebrales. Esta información se interpreta y se le da un significado. ULA 2022, P2. Sobrino 2007. Señala que la psicología cognitiva estudia los principales factores informativos del individuo que intervienen en el cambio de la actividad humana y son la percepción, pensamiento, lenguaje, memoria e inteligencia, entre otros procesos psicológicos que integran la formación y abstracción del conocimiento. ULA 2022, P3. De manera general podemos decir que esta disciplina aborda todo lo que sucede en nuestro cerebro. ULA 2022, P3. La psicología cognitiva, desde mi punto de vista, es el ingrediente que como seres humanos necesitamos para entender el mundo en que vivimos. La suma de nuestros procesos simples y complejos cerebrales hacen que nuestro ser sea un milagro o una maldición, dependiendo de la manera que percibimos la vida. Nuestro lenguaje, expresado por medio de nuestras palabras, refleja nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son generados a través de una mezcla cognitiva muy compleja, donde para pensar hacemos uso de nuestros recuerdos pasados y de nuestras percepciones o vivencias presentes. La inteligencia se forma o deforma a causa de nuestra forma de interpretar la vida. Y la vida al final de cuentas continúa su curso, aun si nosotros nos empeñamos en construir o destruir nuestra existencia. El MMS es la prueba utilizada con mayor frecuencia como tamizaje para deterioro cognitiva. IMSS 2017. Estrategias y ejercicios sugeridos para trabajar la falla o fallas cognitivas identificadas. Prevenir su aparición y tratarlos precozmente. Emplear un tono adecuado de voz. Mantener el contacto visual. Pautas rutinarias de ejercicio. Comida y baño. Evitar el deambular errático, vagabundeo. Mantener al paciente orientado temporalmente. Evitar la hiperestimulación. Procurar un entorno seguro y bien iluminado, sin espejos, con notas identificativas en puertas del domicilio. Programar actividades de distracción. Reorientación. Proporcionar música del agrado del paciente. Estimulación de juegos mentales, como el ajedrez y los rompecabezas. Terapias con ejercicios y caminatas, grupos de caminata y conversación, terapia con ejercicios, parques para deambular. 14. Modificaciones del ambiente, barreras subjetivas como espejos, rejillas de piso, camuflaje de picaportes, etc. Dispositivos de seguridad, cerraduras a prueba de niños, alarmas, etc. Programas para el ambiente domiciliario. 15. Intervenciones de modificación conductual. 16. Terapia ocupacional en forma de actividades recreativas. 17. Técnicas de identificación. IMSS 2017. Reflexiones y conclusiones. Después de llevar a cabo el trabajo de investigación sobre el Alzheimer, entendí que realmente no existe una cura para esta desgastante y cruel enfermedad. De igual manera, la única forma de prevenir este padecimiento es por medio de la prevención, es decir, llevar un régimen de alimentación, ejercicio, aprendizaje cultural y físico continuo, y permanecer libre de situaciones estresantes lo más posible. La pregunta es, ¿realmente seremos capaces como seres humanos de vivir bajo hábitos y disciplina de prevención para evitar la llegada del Alzheimer?
Cruel y despiadado es el olvido para aquellos que son testigos de quien parcialmente o todo lo olvida. Compasivo y benevolente es el olvido para aquel que sus recuerdos ya no lo lastiman.